Saludo con mucho gusto a Blanca Navarrete García, es directora de la Organización Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, Blanca, gracias por acompañarnos aquí en El Financiero Televisión. Buenas tardes, gracias por el interés. Durísimo, tristísimo y preocupante lo que pasó la noche de ayer en este lugar, que ya nos explicarás de qué se trata. Pero antes, Blanca, tu análisis al respecto, sobre todo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano respecto a la migración? Bueno, desde los últimos años como país estamos ante un contexto muy complejo donde el gobierno de los Estados Unidos en sus diferentes administraciones ha ido recrudeciendo las medidas bajo las cuales impide que personas solicitantes de asilo y de protección internacional puedan acercarse a su país. Eso, como sabemos, ha originado diversos acuerdos del gobierno federal, primero aceptando el programa MPP, Quédate en México, después a raíz de la pandemia aceptando las devoluciones bajo la política sanitaria de título 42. Hemos visto con mucha preocupación el incremento de las personas que están estancadas en distintas ciudades fronterizas como Juárez, esperando conseguir una cita para ingresar a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. O sea, hay personas que están esperando desde hace 2, 3 meses. La plataforma, la aplicación genera solamente un número reducido de citas al día. Y eso genera que las personas estén aquí estancadas en el caso específico en Juárez. Claro, ahora cuando dices están aquí estancadas, porque veíamos las imágenes, seguramente tú las has visto una y otra vez, de dónde estaban estos migrantes, cómo los custodios pues, prácticamente les cierran la puerta, no les permiten la salida, es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque parecían más prisiones que albergues. Y es importante ahí aclarar que en un pleno desconocimiento, o no sé si de manera intencional, el Ejecutivo Federal se refirió a lo ocurrido en la estación migratoria como un albergue. No es un albergue, es un centro de detención. El gobierno mexicano se ha encargado de nombrar con eufemismos como personas aseguradas, personas alojadas, como si eso fuera un hotel. Ahora el Ejecutivo hablando de un albergue. En un albergue una persona puede entrar y salir a trabajar, etcétera. Y lo que estamos hablando es un centro de detención migratoria que para las personas finalmente es una cárcel porque están privadas de la libertad. Y aunque en México tenemos constitucionalmente un periodo no mayor a 72 horas ante quien comete una falta administrativa, y en México entrar sin documentos o permanecer en el país sin documentos migratorios es una falta administrativa, pues las personas están ahí más de 72 horas. Estamos ante una flagrante violación a derechos humanos que se ha permitido como país pues a lo largo de estos últimos tiempos. Estamos viendo justamente el video, este video tan polémico, donde se ve con claridad las imágenes de los custodios que dejan a su suerte a los migrantes que en un momento tratan de abrir la puerta, ya se ven las llamas en su interior y pues los custodios lo que hacen es abandonar este lugar. ¿Cómo lo calificamos? ¿Qué significa esto dentro de lo que es un Estado de derechos humanos y un Estado donde se debe de preservar la justicia? Es muy difícil, la verdad, no tenemos palabras para ponerle un nombre a esas imágenes. Infamia, una actitud inhumana, cruel, degradante. Quiero pensar que alguien dentro de estación migratoria sí tiene buen corazón y fue quien difundió estas imágenes para que se conociera la realidad de personas detenidas que a unos pasos de la puerta del área de hombres está el área administrativa del personal de la estación migratoria, que no debieron tardar en abrirles, ¿no? Ante ese incendio. Claramente pues ya podemos constatar que efectivamente la puerta no fue abierta. Esperamos que la autoridad investigadora pues vaya deslindando responsabilidades y también fincándolas en quien se acredite, ¿no? Porque estamos hablando de más de 40 vidas, de más de 40 familias afectadas, familias de distintos países que
que no pueden ahora estar también acá, acercarse a los hospitales donde están las personas lesionadas. Sabemos que hay personas en las unidades de cuidados intensivos, la mayoría de ellas, si no es que todas, intubadas, sin posibilidad también de comunicarse con sus familias. Una de las polémicas que se ha dado en estas últimas horas, Blanca Navarrete, es precisamente quién se encarga de estos centros y por ende quién tiene la obligación y la responsabilidad de salvaguardar la integridad desde los derechos humanos de estas personas. ¿Por qué? Porque escuchaba justamente en una entrevista al secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el Grupo Fórmula, donde decía que le preguntaban igual, ¿no?, ¿quién tiene la responsabilidad? Y él dijo, bueno, nosotros como Secretaría de Gobernación tenemos la capacidad administrativa de los migrantes, pero, y le manda la bolita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como diciendo ellos deberían ser los responsables de las estrategias migratorias. Y después hay un grupo de senadores de oposición que piden la renuncia precisamente del titular del Instituto Nacional de Migración. Blanca, explícanos, ¿quién es el responsable? Tenemos una política esquizofrénica donde legalmente la competencia es de la Secretaría de Gobernación y de ella emana el Instituto Nacional de Migración, pero que de facto el Ejecutivo Federal le ha dado todo el poder a Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que lleve las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos y entonces ir ajustando nuestra política migratoria conforme el gobierno de Estados Unidos va marcando la pauta. Entonces aquí hablamos de una responsabilidad como Estado mexicano en general. Los sistemas de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se han pronunciado también hablando de esta inconstitucionalidad de la detención migratoria para personas, sobre todo solicitantes de protección internacional. O sea, recordemos, insisto, que estas personas están estancadas en Juárez esperando ingresar a los Estados Unidos como solicitantes de asilo, como solicitantes de protección internacional. Cuando hablamos de la gente de Venezuela, hablamos de un país con muchos años de graves violaciones a derechos humanos, pero a veces lo reducimos todo a personas migrantes, ¿no? Como si fuera solamente lo migratorio, perdón, lo económico lo que los motivara a huir de sus países, cuando hablamos pues de condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a alimentos, a atención médica. Entonces, como Estado mexicano habrá que responder. Inclusive también como gobierno municipal. Precisamente el día de ayer el gobierno municipal todavía participó con el Instituto Nacional de Migración en unos operativos. Ahí detuvieron personas que entonces estaban detenidas la noche de ayer y que no sabemos entonces si han fallecido o se encuentran hospitalizadas. Pues qué compleja situación, Blanca. Por lo pronto, pues podemos también entender que el Estado mexicano, como bien lo comentas, una responsabilidad finalmente de varias instituciones, pues está rebasada después de ver este incendio y saber que estos centros de detención, como bien comentas, que son centros de detención y no albergues, porque hay que también poner las cosas como son, pues justamente pues dan mucho de qué hablar. En fin, Blanca Navarrete García, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez, te pido mantengamos la conversación porque seguramente hay mucho más de qué hablar conforme vayan pasando las horas, aspectos que se darán a conocer y que por supuesto merecerán un puntual análisis. Mientras tanto, te agradezco que hayas estado